¿Esa voz en tu cabeza es Dios? ¿O solo tu ansiedad con una máscara? Sé honesto, ¿alguna vez sentiste con seguridad que Dios te estaba diciendo algo? Solo para darte cuenta después de que era tu propia mente sobrepensando, disfrazada de lenguaje espiritual. Vivimos en un mundo de ruido constante, opiniones infinitas y sobrecarga emocional. Entonces, ¿cómo puedes realmente distinguir entre una dirección divina y un engaño mental? La mayoría de las personas nunca lo descubren y por eso siguen sintiéndose atrapadas, confundidas y espiritualmente agotadas. Pero hoy vamos a trazar la línea con claridad, con base bíblica y de forma inconfundible. Número 1. La voz de Dios trae claridad. Tus pensamientos traen caos. Dios no habla en confusión. Cuando Él se mueve, hay paz, incluso si el mensaje es duro. Pero tus pensamientos, ellos se enredan. Un momento estás seguro y al siguiente lo dudas todo. La voz de Dios corta el ruido. Es simple, directa, innegable. Tus pensamientos repasan cada escenario, reviven cada error y alimentan la ansiedad en nombre del discernimiento. La Escritura no dice que Dios es autor de la ansiedad, dice que es el Dios de paz. Si la voz en tu cabeza te hace girar en círculos, no es Él. Número 2. La voz de Dios es tranquila y constante. Tus pensamientos son ruidosos y reactivos. Dios rara vez grita, no se apresura, no entra en pánico, susurra, porque está cerca. Tus pensamientos gritan, exigen respuestas ahora, alimentan la urgencia, la presión y el miedo. Y si te equivocas, y si fallas, decide ya. Pero la voz de Dios espera el silencio. Invita, no empuja. Guía, no empuja a la fuerza. 1 Reyes 19:12 dice: Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro apacible. Si la voz en tu cabeza es frenética, apresurada o agresiva, pon pausa. Dios habla en la quietud, no en el estrés. Número 3. Dios convence. Tus pensamientos condenan. La corrección de Dios es firme, pero nunca cruel. Cuando Él corrige, duele un momento, pero luego te libera. Él dice: eres mejor que esto, vamos a crecer. Pero tus pensamientos no convencen, acusan, siempre fallas. Dios ya se cansó de ti. ¿Para qué intentarlo? Esa no es la voz de tu Padre, es el enemigo usando tu propia voz para aplastarte. Juan 10:10 dice: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y a veces lo hace distorsionando tu diálogo interior. La voz de Dios te guía de vuelta. Tus pensamientos, si no se controlan, te llevan a esconderte. Número 4. La voz de Dios se alinea con la Escritura. Tus pensamientos justifican sentimientos. Los sentimientos son reales, pero no siempre son correctos. Por eso Dios nos dio su palabra como filtro, no solo como consuelo. Si una voz te dice algo que contradice la Biblia, esa es tu voz. O peor, engaño disfrazado de espiritualidad. Tus pensamientos dicen: se siente bien, así que debe estar bien. Pero la voz de Dios dice: escrito está. Incluso Jesús, cuando fue tentado, no se apoyó en sus emociones. Citó la Escritura. La verdad no se mide por sensaciones, sino por la palabra de Dios. Si la voz que oyes te aleja de eso, no es divina, es distracción. Número 5. La voz de Dios te lleva a la acción. Tus pensamientos giran en el miedo. Cuando Dios habla, te mueve, aunque dé miedo. Hay un impulso hacia la obediencia. Tal vez no tenga sentido para tu lógica, pero tu espíritu sabe. Este es el siguiente paso. Pero tus pensamientos dudan, analizan, sobrepiensan, procrastinan. ¿Y si fracaso? ¿Y si no escuché bien? ¿Y si no estoy listo? La voz de Dios nunca se paraliza por el miedo. Te llama a salir del barco aunque las olas estén altas. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra, no solo oidores.
Si la voz que estás siguiendo te mantiene atrapado en la duda, no es Dios. Él no habla para mantenerte seguro, habla para hacerte valiente. Número 6. La voz de Dios ilumina. Tus pensamientos complican. La voz de Dios no solo informa, ilumina. No te lanza un plan de 5 años, te da el próximo paso. Solo la luz suficiente para avanzar. Es ese momento en que oras y de pronto algo hace clic. Un versículo resalta, una frase se queda contigo, una decisión se vuelve clara. No porque sea fácil, sino porque es evidente. Pero tus pensamientos lo sobrepiensan todo. Empiezas con una oración simple y terminas con 14 pestañas abiertas, 6 videos de opinión y un colapso mental porque nada parece seguro. Eso no es discernimiento espiritual, es ruido mental. Y demasiadas personas confunden lo uno con lo otro. Salmo 119, 105 dice: Tu palabra es lámpara a mis pies, luz en mi camino. No reflector, no inundación de luz, solo la suficiente para moverte. Si la voz que escuchas crea más niebla en lugar de fe, pon pausa. Dios no hace las cosas más confusas. Él trae luz a lo que está enredado en la oscuridad. Número 7. La voz de Dios transforma. Tus pensamientos solo intentan rendir. Cuando Dios habla, te cambia desde adentro. No solo dice, hazlo mejor. Él dice, sé nuevo. Su voz transforma tu identidad. Empiezas a verte como Él te ve, elegido, digno, capacitado. Y de pronto ya no estás actuando para agradar, sino caminando en propósito. Pero tus pensamientos están obsesionados con la multitud, no con el llamado. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me equivoco? Eso no es obediencia, es una mentalidad de rendimiento, y el rendimiento siempre lleva al agotamiento, la inseguridad y el miedo al fracaso. Romanos 12:2 dice: Deja que Dios te transforme mediante la renovación de tu mente. Si la voz que sigue suena como una lista interminable de tareas o un crítico en tu cabeza, no es Dios, es la voz del miedo disfrazada de esfuerzo. Así que, la próxima vez que escuches esa voz, pregúntate, ¿está trayendo claridad o caos? ¿Convicción o condena? ¿Paz o presión? Porque si no puedes distinguir entre tus pensamientos y la voz de Dios, seguirás a la más ruidosa, no a la más verdadera. Y aquí está la verdadera pregunta. Si Dios te susurrara ahora mismo, ¿lo reconocerías?